Aunque los neandertales desaparecieron de la Tierra hace unos 40.000 años, siguen siendo objeto de estudio. La imagen que se nos ha enseñado del cavernícola bruto es errónea. En realidad, sus prácticas eran muy similares a las nuestras en la actualidad. Estudios recientes sugieren que nuestras costumbres sexuales podrían remontarse muy atrás en el tiempo, tanto que para entender a plenitud habría que hurgar en la historia de especies humanas predecesoras a la nuestra. A pesar de que la cultura ha descrito a los neandertales como trogloditas que arrastraban a sus mujeres por los cabellos con un comportamiento sexual bestial, la verdad es otra. Según los investigadores, la conducta sexual de nuestros antepasados no fue muy distinta de nuestros comportamientos actuales, pero sin más, a continuación echamos un vistazo a cómo era la intensa vida sexual de los neandertales. Acompáñanos. Nos hemos acostumbrado a ser la única especie de humano que existe y nos resulta extraño pensar que en algún momento nuestro planeta estuvo poblado por diferentes especies de humanos. Entre ellos había dinámicas que no difieren tanto de las que aún conservamos. Una de ellas es la interacción sexual. Sin embargo, es difícil decir con certeza cómo era el sexo entre neandertales, pues considerando que se extinguieron hace unos 40.000 años, todo intento de acercarnos a su cultura y comportamientos depende de los restos fósiles y materiales que podamos encontrar de esta especie. Y aunque por desgracia los huesos fosilizados no brindan mucha información acerca de cómo se comportaba el individuo en vida, hoy tenemos acceso a una serie de explicaciones sobre cómo se relacionaban sexualmente. Por ejemplo, ahora sabemos que los neandertales se besaban. Laura Bayrick, antropóloga de la Universidad Estatal de Pensilvania, tomó muestras de sarro de fósiles neandertales. Del análisis de la placa dental llegó a interesantes conclusiones con respecto a lo que comían estos individuos y por lo tanto cómo interactuaban con su entorno. En uno de los dientes, Bayrick encontró un microorganismo parecido a la bacteria llamada con este nombre que veis en pantalla, Methanobrevibacter oralis. Te estarás preguntando qué podría tener de especial esta bacteria. Pues el hecho es que dicho microbio aún puede ser encontrado en nuestras bocas. La autora explicó que una de las posibles acciones que llevó a la transferencia de esta bacteria fue a través de los besos. Otra opción sería compartiendo alimentos. Pero, ¿y si el motivo fueron besos durante una cena romántica cavernícola? Para llegar a estos resultados, Bayrick secuenció el ADN de la placa dental en dientes hallados en 3 cuevas diferentes. 2 de las muestras se tomaron de los 13 neandertales encontrados en la cueva de El Sidrón, en Asturias. Para Bayrick, una de las cosas más fascinantes de este hallazgo es que este es también uno de los primeros periodos en los que describimos el mestizaje entre humanos y neandertales. En otras palabras, los neandertales tenían relaciones sexuales con los Homo sapiens. Los primeros indicios de coexistencia entre neandertales y humanos anatómicamente modernos en una misma zona datan aproximadamente de hace 100.000 años. Gracias a restos hallados en yacimientos de Palestina e Israel, ahora se sabe que nuestros antepasados sapiens utilizaron ese estrecho pasillo de Oriente Medio para llegar hasta Europa, donde se encontraron con otra clase de homínidos. El impacto de aquel encuentro debió de ser espectacular, pues eran muy diferentes, cultural, tecnológica y sobre todo anatómicamente. Sin embargo, los contactos sexuales fueron muy escasos, porque para empezar, ambas especies no se reconocían a ellas mismas como iguales. Mejor dicho, no había mucha atracción entre especies. Los neandertales eran muy fornidos, de piel blanca, ojos claros y de cabello pelirrojo o rubio, mientras que nuestros antepasados procedentes de África eran más escuálidos y de piel oscura. Estudios recientes en paleogenética demuestran que los escasos encuentros sexuales entre sapiens y neandertales daban como resultado varones estériles. Además, se dice que las relaciones sexuales se producían mayoritariamente entre los fornidos machos neandertales y las exóticas hembras sapiens. Lo que no se sabe es cómo habrán sido esos encuentros. Poco podemos decir sobre si estos contactos sexuales fueron pacíficos, consentidos o por el contrario fueron violentos. Pero los investigadores consideran que el panorama conductual pudo haber sido bastante diverso.
pero el hecho de que su ADN ha llegado hasta nuestros genes fue posible porque el fruto de esas relaciones sexuales se cuidó y sobrevivió. Esto les lleva a considerar que dichos encuentros en general no debieron ser violaciones. Tras constatar que la mayoría de los sapiens y neandertales que tuvieron sexo lo hicieron de manera consensuada, es imposible no preguntarse cómo tenían sexo o cuál era la posición favorita de nuestros antepasados, pues otro sorprendente hallazgo reveló que las personas de las cavernas copulaban mirándose a la cara. Durante mucho tiempo se creyó que esta postura se limitaba a los humanos, pues en el reino animal es poco frecuente, aunque nuestros primos primates, los chimpancés, ocasionalmente utilizan esta postura sexual. En realidad es algo inusual y esporádico. Hacer el amor frente a la pareja es visto como un comportamiento típicamente humano, pero en realidad esta postura tiene que ver más con la anatomía que con el romance. Cuando Mary Leakey encontró en un yacimiento de Tanzania las famosas huellas de Laetoli, confirmó que nuestros ancestros ya caminaban erguidos hace 3,7 millones de años. Nuestra evolución hacia el bipedismo transformó nuestra anatomía. En el caso de la mujer, la cadera giró hacia adelante y desplazó la vagina hacia adelante y abajo. Esto reubicó la vagina e hizo que copular cara a cara se convirtiese en la posición más cómoda y eficaz. Esto explica por qué la postura del misionero ha sido la más usada y característica de nuestra especie desde la aparición de los primeros homínidos bípedos. Otro rasgo distintivo en la vida sexual de nuestros ancestros es que, a diferencia del resto de los animales, a los neandertales y a los sapiens no les hacía falta estar en periodo de celo para copular. El sexo en la mayoría de los mamíferos solo se produce si la hembra está receptiva, por lo cual el estro, que básicamente es el momento del ciclo reproductivo en que ellas aceptan al macho, es tan importante. La ovulación en primates tiene una duración similar al de las mujeres. Sin embargo, los estros no copulan fuera de ese periodo y nosotros sí. ¿Por qué? Pues es sencillo. El estro en homínidos está oculto. El macho no sabe cuándo la hembra se encuentra en su semana fértil, no sabe cuándo está receptiva y por lo tanto debe estar dispuesto a cualquier hora del día. De hecho, estudios estadísticos sobre mortalidad, natalidad y longevidad de nuestros antepasados sugieren que tuvieron que ser verdaderas máquinas del sexo. Para asegurar una descendencia viable, debían copular varias veces al día. Esto seguramente era placentero para los dos, pues de acuerdo al resultado de varias investigaciones, las hembras tenían orgasmos. En el mundo de los primates, las hembras no sienten placer con tanta intensidad como las humanas. Algunos autores opinan que la evolución al bipedismo tuvo como consecuencia la aparición del orgasmo femenino. De no existir el orgasmo femenino, tras realizar la cópula, la mujer se incorporaría y debido a la posición vertical de su vagina, el semen se deslizaría hacia abajo, disminuyendo las probabilidades de embarazo. Pero el orgasmo deja extenuada a la hembra humana, que permanece tumbada durante un tiempo, aumentando las posibilidades de fecundación. La teoría del orgasmo femenino cavernícola descarta otra duda que tenían los científicos en torno al tema de los primeros hombres: ¿cómo tenían el pene los neandertales? Una de las formas en las que los penes humanos son inusuales es que son lisos. Nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés comunes y los bonobos, con quienes compartimos alrededor del 99% de nuestro ADN, tienen espinas del pene. Estas pequeñas púas, hechas de la misma sustancia que la piel y el cabello, evolucionaron para eliminar los espermatozoides de los machos competidores o para irritar la vagina de la hembra para que deje de tener relaciones sexuales por un tiempo. Se cree que estas espinas son propias de especies promiscuas, pero estudios genéticos realizados en 2013 revelaron que las espinas del pene no existen en los genomas neandertales, al igual que en los humanos modernos. Esto significa que desapareció de nuestros antepasados comunes hace al menos 800.000 años y que, al igual que nosotros, eran monógamos y un poco incestuosos. Partiendo de esta base, los investigadores sostienen que el incesto no era tabú para los neandertales, sino que debió ser una práctica normalizada. Incluso se podría decir que era hasta necesaria. En conclusión, nuestros antepasados, los neandertales, gozaban de una vida sexual bastante activa y fogosa. Les encantaba el misionero, se besaban en los labios y eran más o menos monógamos.
Todo esto deja bastante claro que una buena parte de nuestro comportamiento sexual es mucho más cavernícola de lo que podríamos haber imaginado. Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios. Como siempre, gracias por vernos. Si te gustó este vídeo no olvides darle like. Recuerda clicar en la campanita y suscribirte para enterarte de cada nuevo vídeo que colguemos. ¡Hasta la próxima!